Cuando nos sentimos perdidos, cada que estamos tristes, deprimidos, sin valor o un poco apagados, a menudo es en parte porque perdimos contacto con nuestro propósito y no tenemos contacto con el significado de nuestra existencia. Cuando no estamos en nuestro mejor momento, nuestra vida se ha centrado más en lo que está mal en el mundo y menos en lo que es bueno en el mundo, o que hay que mirar hacia adelante también. Es imposible sentir temor cuando tienes un futuro convincente, una poderosa misión o visión frente a ti. Es difícil atravesar la vida cuando hay un significado adicional a tu futuro. No puedes vivir en la oscuridad cuando crees que tu futuro es brillante. Quizá el problema es que muchos de nosotros creemos que el futuro no será mejor que el pasado. Sin un significado, la vida es inútil y sin valor. Sin sentido, renunciamos a la vida. No podemos renunciar a la vida y no renunciemos a una vida mejor. Si no tienes una visión futura, no estás viviendo plenamente tu vida. Si estás lleno de esperanza y pasión por lo que vendrá, es probable que estés cerca de vivir tu vida más feliz y plena. Todos necesitan un futuro convincente. Piénsalo. Si no crees que tu futuro puede ser mejor que tu pasado, ni siquiera querrás levantarte de la cama en las mañanas. Y la mayoría de las personas no lo hace. Pero si sabes que tu futuro puede ser mucho mejor que tu pasado, y no solo eso, sino que puede y debe ser una vida llena de magia y crecimiento, entonces, mi amigo, saldrás de la cama todos los días listo para atacar tus objetivos, listo para vivir este día completamente. Al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Viktor Frankl dijo esto. Viktor Frankl, un sobreviviente de 4 campos de concentración nazi. No hace falta decir que fue testigo de muchas cosas horribles e insoportables durante su tiempo en los campos de concentración. Sin embargo, nunca perdió su mayor poder, el poder de elegir qué significado darle a cada situación, el poder de controlar su propia mente. Es imposible comprender cómo era la vida de un prisionero en un campo de concentración nazi. Es imposible entender cómo alguien podría encontrar significado durante ese tiempo. Pero Viktor Frankl lo encontró. En su libro El hombre en busca de sentido, Frankl observó que los prisioneros que tenían más probabilidad de sobrevivir en los campos de concentración tenían fortalezas psicológicas muy especiales. Tenían un futuro decisivo o metas futuras. En pocas palabras, creían que tenían un futuro. Creían que tenían cosas que esperar más adelante. Tenían fuerza interior y la capacidad de poder usarla. Encontraron significado a pesar del sufrimiento. Quienes tenían menos probabilidad de sobrevivir no hallaban sentido. Se sentían sin futuro, de modo que no tenían razones para sobrevivir. Se rindieron físicamente, pero quizá lo más importante, se rindieron mentalmente. ¿Por qué esto es importante? Ninguno de nosotros sufre a través de campos de concentración, pero muchos de nosotros sufrimos la falta de significado. Y cuando nos falta significado y propósito en nuestras vidas, nos sentimos muertos por dentro. A menudo morimos por dentro, simplemente porque nos falta significado y un futuro convincente. Es imposible vivir una vida infeliz cuando estás lleno de propósito y significado. Un futuro decisivo, algo por lo que vivir, un propósito que te impulse, alguien por quien hacerlo, esperar algo con impaciencia. Así sabemos que estamos vivos, cuando tenemos algo que esperar,
cuando vivimos decididamente, cuando estamos ansiosos por levantarnos en la mañana porque sabemos que hay algo con significado hoy. No tenemos que sufrir como lo hizo Viktor Frankl para darnos cuenta de esto. Podemos y debemos comenzar ahora antes de que sea demasiado tarde para construir una significativa y decidida vida. No es una vida si el objetivo principal es salir adelante, ganar dinero o pagar las cuentas. Una vida es donde la intención principal es nuestro propósito, donde las cosas valiosas son las cosas más importantes. Eso significa poner las cosas más importantes primero. El mayor poder que tenemos es la capacidad de elegir nuestros propios pensamientos y seleccionarlos en una luz positiva. Verás, nunca es el evento, ni son los desafíos de la vida los que causan nuestro dolor. Es el significado que damos a cada desafío lo que determina cómo nos sentimos. Todos sufrimos y somos desafiados por la vida de diferentes maneras. Cualquier significado que le demos a estos desafíos dará forma a quiénes somos, da forma a lo que somos hoy y quién seremos. Puede definirnos de manera positiva o negativa. El significado que le demos puede hacer que nos rindamos o que nos levantemos. Usarlo como combustible o kriptonita. Una de las peores cosas que puedes pensar en la vida es creer que el futuro no será mejor que el pasado. No puedes vivir la vida que en verdad mereces si crees que lo mejor está detrás de ti. ¿Qué significado puedes crear en tu propia vida? ¿Qué puedes cambiar o crear en tu vida que te asegure que hay algo y que puedes mirar hacia adelante todos los días? ¿Cómo puedes cambiar tu vida a partir de hoy, aunque sea de manera pequeña, para hacerla más significativa y decidida? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es la razón de querer una mejor calidad de vida? ¿Para quién lo haces? ¿Cómo creamos una vida de significado? Creando metas para nuestro futuro que nos emocionen. ¿Qué puedes crear en tu futuro que te emocione? Llenando tu vida de cosas y personas que son importantes para ti. ¿De qué tipo de personas te quieres rodear? ¿Qué quieres hacer con tu tiempo, tu trabajo, tu tiempo libre? ¿En quién quieres convertirte? Solo asegúrate de que tu vida esté llena de provecho y presencia, dando a otros. Servir nos llena de sentido y hace que vivir en esta tierra sea más hermoso y gratificante. Pregúntate, ¿cómo podría servir? No solo en lo general, sino en cada momento, en cada interacción, con cada persona. Pregúntate, ¿cómo puedo hacer que las personas se sientan mejor acerca de su vida antes de entrar en contacto contigo? Eso es vivir una vida con significado, contagiando a todos con tu positiva presencia. Los dejo con Joseph Campbell, quien dijo: la vida no tiene sentido. Tú le pones el significado. El significado de la vida es lo que le atribuyas a ser. Estar vivo es el significado. Eso sería todo por esta ocasión. No olviden que ustedes eligen el camino. Muchas gracias y hasta la próxima.